Muy buenas tardes. En un nuevo programa de disidencias tenemos la fortuna, tenemos la suerte, la verdad, de contar con un tremendo invitado, con una persona que ha horadado, que ha indagado en una serie de literaturas totalmente marginales, especialmente en nuestro país, y que sin embargo cada vez van tomando más fuerza en el mundo latinoamericano. Me refiero a Juan Chaplin, con quien vamos a hablar un rato más, quien es, por cierto, escritor y un tremendo escritor, es periodista y también magíster en literatura hispanoamericana, entre otras tantas actividades que tiene. Bueno, por supuesto, su labor editorial también es gigantesca, pero vamos a ir hablando de a poco. Bueno, mucho gusto, Juan, ¿cómo estás? Va a ser, ¿cómo estás? Encantado de estar en el programa y eh, bueno, hace rato que veníamos conversando de poder hacerlo, así que la verdad es que estoy bastante ansioso y con ganas de que pasemos por harto paisaje tremebundo, por decirlo. ¿Ah? Bueno, acá tengo que contar algo que fue sumamente interesante, la verdad, que, bueno, yo en los años 90, 90, del 90 al 2000 más o menos, hacía algunas actividades con un grupo que tenía, que era la Liga Lovecraftiana, que difundíamos a Lovecraft, y sin saberlo, en una de esas charlas y presentaciones donde estuvo el llorado Sergio Meyer, el gran escritor de Quillota, justamente Juan estuvo ahí presente y eso lo supe hace poco. O sea, no, la verdad que yo me acerqué a Juan Chaplin, tengo que confesarlo, porque noté una calidad narrativa que no es común en estas tierras, a pesar que en Chile igual hay buenos escritores, pero también había una gran diferenciación por las temáticas tratadas y por el tipo de prosa poética que trabaja Juan Chaplin. Y bueno, ahí me contó de esta anécdota. Claro, que no es tan anécdota porque en el fondo esos talleres fueron un poco fundacionales en cierto sentido. En esa época yo creo que, bueno, podrían haber existido talleres tal vez en el norte, en el sur, no sé, grupos medio subrepticios, escondidos, pero yo creo que no mucha gente estaba hablando de esos temas en aquel momento. O sea, yo creo que tímidamente a principios de los 90 se estaba hablando de ese revival de Tolkien, no sé si tú recuerdas, Sí. y también de C.S. Lewis, que venía un coletazo ahí de finales de los 80, y eso era la fantasía, ¿cachai? De eso se comentaba, de eso se hablaba, pero no mucho más, pues. Entonces, Tolkien como que recién venía reapareciendo. Me acuerdo de los libros de Alianza Editorial, eh, no sé, pues me acuerdo de Dagon, de La habitación cerrada, y un par de libros más que aparecieron de ese tipo, ¿no? El caso de Charles Dexter Ward, etcétera, ¿no? Y fue un placer, pues, ¿no? Y efectivamente el llorado Sergio Meyer estuvo, y bueno, nuestras auras se tocaron de alguna manera contigo también en aquella época, ¿no? Mira tú, y eso ya ha pasado, Uh. imagínate, casi 30 años. Increíble. Todo un Sí, matrimonio. harto tiempo, harto tiempo. Todo un Oye, matrimonio y gigante. a propósito de autores, bueno, uno siempre tiene ciertos referentes, siempre tiene como esos autores que atesora, que, bueno, veo atrás hay varios Valdemar, por ejemplo. Eh, cuéntame un poquito de tu gusto literario en general, no solamente Sí, del horror, exacto. porque tú escribes Mira, poesía son también. bastante amplios. Sí, pues son bastante amplios en realidad y muy eclécticos y por lo mismo muy mezclados, y yo creo que eso se grafica en lo que hago. Si bien ha predominado, por lo menos en este último libro, ya vamos a llegar a eso, en El día más salvaje predomina, bueno, una mezcla de todo, pero más que todo el tema siniestro. Sin embargo, claro, por mi formación como periodista y al mismo tiempo como magíster de literatura chilena panamericana, eh, también me he paseado por muchos de los grandes próceres de la prosa y de la poesía latinoamericana, sobre todo, y mundial, ¿no? O sea, ahí está Octavio Paz, está también Neruda, está Parra, están todos los argentinos grandes, ¿no? Cortázar, Borges, eh, la Silvino Campo, eh, Sábato, etcétera, ¿no?
Onetti, también el uruguayo, bueno, Mariano Azuela. Me gusta mucho también, fíjate, esta cosa de mezclar lo siniestro con el tema social y político. Eh, Creo que nosotros somos parte también de un lugar, o sea, no le hago el quite ni tampoco critico a quien sueña mundos que son enteros de fantasía, por así decirlo, aunque nunca nada lo es enteramente. Ni siquiera en Tolkien los mundos son enteros de fantasía, ¿no? Siempre hay problemas políticos en el sentido de poder, ¿no? Eh, los juegos de poder y luchas de poder, territoriales, de la mente, etcétera, ¿no? Pero claro, mi estantería está muy poblada de eso también y le debo mucho. Hay épocas, fíjate, esta es casi una confesión, ¿ah? Que yo me preguntaba a mí mismo, en un momento que era bien chico, y decía, estoy leyendo Lecera, ¿cachai? Cuando leía, por ejemplo, cosas como más terroríficas, de tonto nomás, de no tener tan centrado lo mío. Te digo, cuando tenía 18 años, ¿cachai? O cosas parecidas, 16 tal vez. Y después entonces, claro, me volqué a leer mucho libro de texto clásico latinoamericano, que de alguna manera también en tu caballo es parte de tu alforja, ¿cachai? Es parte de tu alimento, de tu agua, eh, y se va mezclando de a poquito con lo otro. Y después me reencontré cuando ya estaba en la U y renegaba un poco el periodismo, ¿cachai? Yo pasé una época en la Chile que no que estaba en tercero y no sabía qué hacer, si estudiar literatura o seguir en periodismo, ¿cachai? Mis papás habían hecho un esfuerzo tan grande para tenerme ahí que la verdad es que aperré, ¿cachai? Y seguí adelante sin estar muy convencido, la verdad, gustándome mucho el periodismo de investigación, pero ese tema es un asunto que en Chile, tú, ¿cachai? No cuaja, ¿cachai? Muy difícil desarrollarlo y llevarlo adelante, ¿no? Pasé por muchos diarios haciendo periodismo cultural, pero volviendo a la literatura, me reencontré de forma súper potente con, yo creo que a mis 22 años, con la literatura que había visitado y muchas otras que no había visitado en el ámbito del fantaterror, por decirlo así, ¿no? Y yo creo que ahí empecé como a forjar mis próceres poco a poco. Eh, Me acuerdo, uno de los libros clave en ese sentido, yo creo que fueron los de Poe. Y al lado de eso, y el ataque se nos fue hace poco, yo creo que también estuvo mucho lo de Anne Rice. Creo que la entrevista con el vampiro, Lester, el vampiro y la reina de los condenados. Después le perdí un poco la pista. Tengo muchos otros libros de ella, pero le perdí un poco la pista. Pero esos tres libros fueron bien importantes en su segundo. Todo lo de Poe. Y para el tema fantástico, yo creo que, aparte de cosas, no sé, pues, de repente de ciencia ficción, que me parecían muy poéticas, como las de Ray Bradbury, siempre me gustó mucho, ¿cachai? Su prosa, pues como una ciencia ficción, por supuesto, absolutamente blanda, ¿no? No era la ciencia ficción de no sé, pues, de Halen o de Arthur C. Clarke, ¿cachai? Gente como esa. Era mucho más poética, ¿no? Y me decía muchas más cosas respecto a ese hombre del mañana, o esa sociedad del mañana, ¿cachai? Que otros autores. Y en el ámbito netamente de fantasía, digamos, del cuento fantástico, que no es lo mismo que la fantasía, yo creo que bebí mucho de Borges, ¿cachai? De sus ficciones. Tuve una época, como muchos, muy cortasariana. eh, y después yo creo que fui descubriendo mucho más el terror inglés, por ejemplo, que yo soy mucho más devoto que el terror norteamericano, que son fuentes relativamente parecidas anglosajonas. Pero bueno, como el terror inglés es mucho más antiguo, salvando el caso de Hawthorne y de Edgar Allan Poe. Eh, claro, el tema gótico obviamente que tiene un lugar ahí con Radcliffe y compañía. Mary Shelley yo creo que fue también fundamental con Frankenstein. De hecho, yo no sé si en Chile alguien tiene claro
y lo digo porque yo tampoco lo tengo claro, si uno realmente ha leído el Frankenstein que ella hizo y que no fue mutilado, ¿cachai? Por las distintas ediciones que lo condenaron, digamos, a quedar dentro de parámetros mucho más aceptables y más conservadores para la sociedad de la época. Hubo como 3 ediciones, entiendo, y no sé, la verdad, todavía no sé dilucidar si estamos leyendo aquel Frankenstein que salió primera edición, por decirlo así, ¿ah? Por ejemplo. Y dentro de ese mismo ámbito yo creo que hay 3 figuras clave, aparte de Poe, que tiene que ver con ese terror y esa fantasía eh, un tanto céltica, un tanto semidruida, no sé, que por supuesto alguien muy querido para ti también, que es Arthur Machen, por toda su imaginería de ese mundo oculto y antiguo, galés, ¿cachai? De los bosques, de la floresta, etcétera. Eh, y Algernon Blackwood, yo creo que por ese amor que tiene, por esa cosa oculta también de la naturaleza que puede llegar a ser degradada y donde se ocultan cosas que de repente aparecen y no son ni buenas ni malas, son nomás cosas que están ahí prístinas y más allá de los hombres y mucho antes que los hombres, aparentemente, ¿no? El caso de, no sé, por un cuento como de Willows, de Sauce, eh, que en realidad no pasa en su territorio habitual, que parece que es Canadá, ¿cachai? Entre Canadá e Inglaterra, pero se pasa en Hungría, si no me equivoco, ¿cachai? Recorriendo el río el Pest, en unos parajes perdidos por ahí. Y también, bueno, el Valle de las Bestias y eh, el Wendigo. Esos sí son cuentos netamente canadienses, por decirlo así. eh, ese arrobamiento por la naturaleza y por esas fuerzas que no comprendemos y que están ahí, ¿cachai? Y que en algún momento aparecen y que trastocan vidas, ¿cachai? Y eh, como no las entendemos, nos llenan de pavor, ¿cachai? Eso para mí es fascinante porque en el fondo, claro, nosotros tenemos un mundo armado, hecho, eh, y donde muy pocas veces irrumpe aparentemente la irracionalidad, ¿no? Muy pocas veces somos tocados por el hada de lo irracional, ¿no? A pesar de que pasamos viendo cosas irracionales en el mundo, como esta guerra en que aparentemente todo el mundo está metido, pero en realidad esta es la irracionalidad de esa cordura que te separa el mundo de la aparente razón de aquel otro lugar que yo muy humildemente llamo más allá, estar más allá del telón púrpura, ¿ah? Si lo pudiera definir de alguna manera poética, es estar más allá del telón púrpura. ¿Sí? Y eso sí, siempre me hizo sentido y creo que junto con ellos, William Hobson es también medular, sobre todo con su Reino de la Noche, que es una gran novela, tremenda novela, eh, que tiene algunos errores. Yo creo que no se dio el tiempo suficiente para peinarla bien, para sacarle pifias, pero que en su corazón late una cosa muy distinta a muchas cosas que hemos leído. Yo creo que no se ha hablado mucho de esa novela tampoco. No tanto, por ejemplo, como La casa en el límite, ¿cachai? O La casa en el borde, se ha traducido de múltiples maneras, ¿no? A propósito de lo que Eh, dices, como en torno a estas novelas de William Hobson, una de las cosas que yo noté, y esto para que la gente vaya acercándose un poquito a tu literatura, y que me llamó harto la atención positivamente, fue el hecho de que tu prosa es bastante pulida y trabajada. Siento como que, al menos la narrativa de horror chilena, es algo como que se echa de menos. Creo que a mi juicio, no sé si lo has leído, no es tan conocido como debiera ser, pero Héctor Pinochet me parece un autor tremendo que tiene una pluma también muy exquisita
y percibo eso en ti, de ese trabajo, de ese oficio. ¿Cómo se da eso en ti? O sea, ¿revisan mucho los relatos, tu obra, o cómo salieron? Obviamente yo sé que no, pero me gustaría que nos hablara Sí. un poco más de ese Yo creo que hay proceso. claro, hay un proceso inicial donde efectivamente uno trata de hacer el armero primero, y de dejarte envolver, que yo creo que es parte de todo el proceso, digamos, de escritura, y no importando de repente si a lo mejor no es ficción, ¿ah? Eh, en ese sentido es mucho más rico y menos constreñido el ensayo, que otros géneros más académicos, qué sé yo, ¿no? Pero el ensayo te puede permitir eso, ¿cachai? Esos quiebres de cintura, por decirlo así. Y yo creo que, claro, existe una primera instancia donde tú te dejas llevar, ¿cachai? Y vas acopiando materiales. Yo no suelo, en ese sentido, como proyectar mucho la obra. Tengo un sentido general, ¿ah? Y como decía por ahí, yo creo que él como que grafica muy bien ese proceso creativo a veces, sobre todo los cuentos, a veces también las novelas, pero sobre todo los cuentos a veces llegan como platillos sin taza, decía Stephen King, ¿ah? O tazas sin asa. ¿eh? Entonces tú tienes, no sé, pues el empiezo, pero no tienes el cuerpo y no tienes el final, o se termina un poquito más y no tienes el final, o a veces te llega entero, ¿cachai? A veces yo soy muy pegado con el tema de los sueños, ¿no? Soy una persona que sueña mucho y que se acuerda mucho de lo que sueña, y además, como lo hacían los antiguos, algunas abuelas por ahí, qué sé yo, anoto muchos sueños, ¿cachai? Entonces, tengo un reservorio de imágenes, ¿cachai? No todas tétricas, por supuesto, Por suerte. claro, no todas de psiquiátrico, pero muchas, digamos, claro, van por ese lado, y son cuadros plásticos súper ricos. Entonces, normalmente suelo, no sé, puedo despertar a cualquier hora de la noche y cuando he tenido un sueño súper vívido, cosas que de repente, no sé, pues de la mañana más fresco, ya en vigilia tú podés ponerle un poquito más de acento. Es rico notarlo porque de repente no pasa nada, ¿cachai? No te fuiste nada, o son cosas como muy leves, pero de repente han salido historias de ahí, ¿cachai? De algunas imágenes incluso, ni siquiera de cosas muy elaboradas. Eh, entonces le creo mucho en ese espacio, que es muy bombaliano, ¿ah? Muy de la María Luisa Bombal, del espacio del sueño, ¿no? En esa bruma, ¿cachai? Donde aparentemente nosotros simplemente dormimos, ¿no? Pero quién sabe qué es el sueño, nadie, ¿cachai? No podemos más que barruntar y tirar líneas, ¿cachai? Hipotéticas respecto a qué podría ser. Ahora respondiendo directamente a tu pregunta, sí, yo, claro, tengo procesos posteriores. Normalmente el cuento tiene una guía, aunque sea mínima, y me dejo llevar, ¿cachai? Más o menos conduciéndolo hacia donde él quiere a veces, porque a veces los procesos son orgánicos, ¿no? Bueno, normalmente se me dan orgánicos. Muy pocas veces suelo hacer un esquema. Cuando veo algo muy complejo, como una novela en que estoy ahora, que requiere otra ingeniería, ¿cachai? A veces diagramo algunas cosas, pero que no tienen que ver con que si pasa esto, va a pasar lo otro. No me suelo mover así mucho. Y lo otro me ha resultado súper bien. Eh, pero sí voy anotando ciertas cosas que son o podrían ser interesantes para desarrollar, e ir conectando, mezclando en la telaraña de la novela, ¿cachai? Que se da más para esa imagen de la telaraña, ¿cachai? Montones de puntos interconectados, sin aparente centro. Se me da así más. Pero en el cuento a veces llegan ráfagas, ¿cachai? Y a veces, claro, como te decía lo de King, llegan retazos y a veces no sabéis cómo cerrarlo, ¿cachai? Y hasta mucho tiempo después, y tengo varios cuentos que no sé cómo cerrarlos porque no se me han armado los desenlaces, los finales.
y ponerle cualquier cosa es matar el cuento. Pues entonces, Ujú. hay cosas que están ahí latiendo, esperando, y que bueno, ya van a tener su momento, ¿me entendés? Pero de repente tienen, no sé, pues 3 páginas, a veces tienen 10, a veces tienen muchas más, y están esperando. Y otras cosas llegan de inmediato y las puedo cerrar en un día a veces, o en dos, o en tres, en varias sesiones. Y a veces hay periodos en que no te sale mucho más que imágenes, ¿cachai? Ahora, yo soy una persona que suele escribir casi todos los días, entonces hay una soltura de mano que tú vayas agarrando, eh, y que te permite, ¿cachai? Escribir mucho, pero eso no significa que puedas, todo lo que escribes, ¿cachai? Sea publicable, como le pasa a mucha gente de repente, ¿cachai? Que, no sé, pues, hasta, ¿cómo se llama? Eh, lo que no es publicable lo visa para publicar, ¿no? Y bueno, y eso le pasa a gente que de repente tú la ves más consagrada, ¿cachai? En el mercado, me refiero. eh, y que de repente le publican cosas que tú dices, todo esto está de más, ¿cachai? O sea, el libro era esto, ¿cachai? Eh, pero bueno, ya eso tiene que ver con el autor, ¿cachai? ¿Qué es lo que anda buscando? ¿Qué es lo que quiere? Los compromisos, ¿cachai? Literarios, porque normalmente tú a veces en ciertas lides firmas por 3, 5 libros, entonces tienes que sacarlo sí o sí, ¿cachai? A Porque es propósito publicado. del tema onírico, el tema de los sueños, eh, bueno, de El día más salvaje, que aprovecho de recomendar, sin duda que es de los mejores libros de horror, no solo chileno, sino latinoamericano, la verdad. Que he leído, yo leo mucho horror, o sea, yo creo que es una de las cosas que más me han dado a conocer justamente como mi afición al horror, y recomiendo este libro, pero de verdad que a ojos cerrados. El tema onírico en ciertos relatos, especialmente en el relato que abre esta antología de cuentos tuyos, eh, la música del paraíso, donde hay ciertas imágenes, que no quiero hacer spoiler, pero hay ciertas imágenes que de verdad que parecen muy, muy sacadas de sueño. ¿Cómo surgió, por ejemplo, ese relato? ¿Cómo vino a ti? Porque es un relato brutal, es un relato que hay imágenes que no se van a olvidar nunca más. Eh, Mira, yo creo que ese relato también me vino en un sueño. Me vino el sultán a tocar la puerta, no tan definido ni tan sultán, pero sí un ser en su aparente ingenuidad, ¿cachai? Y en ese poder omnímodo que tiene, me vino como, claro, como un dictador, digamos, pero no de este tiempo, pero que al mismo tiempo, valga la redundancia, podría ser de cualquier tiempo, ¿cachai? Porque si tú lo pones ese tipo en otro momento, podría también ser Pinochet, ¿cachai? O podría ser un Khmer Rouge o un dictador africano de antes de ayer, ¿cachai? Eh, y precisamente el otro día también hablábamos de Batek, pero yo cuando hice ese cuento no había leído a Batek Mm. todavía, lo hice hace mucho rato. Y después pesqué a Batek y dije, oye, pero aquí hay cosas, ¿cachai? No es, digamos, ni siquiera, no se le acerca mucho, pero sí hay un aire oriental que es propio de Batek, ¿cachai? Y está el tema también luciferino, demoníaco, a ratos también. Y su eh, obsesión con el viento, que es quizás lo único que por ahí dice respeta, o a lo cual le rinde culto, ¿cachai? A ningún pueblo o religión cananea, ni caldea, ni temas musulmanes, como es propio de un sultán, por supuesto, lo que ya es bastante raro. Eh, y, y imaginé, primero imaginé, para no contarle a los lectores qué es lo que van a encontrar exactamente, pero imaginé una gran volada de este tipo donde quería inventar una especie de instrumento musical, pero muy sui generis, ¿no? Normalmente ese instrumento, claro,
Y eso surgió dentro de dos lógicas, de la razón por un lado, de pensar qué es lo que podía hacer, y por el otro lado, ¿cachai? Claro, la más pura pesadilla de la imagen, ¿cachai? Y creo que, claro, lo que queda ahí es precisamente una pesadilla, ¿cachai? Pero no distinta, quizás llevada al extremo, pero no distinta a los sueños de dictadores de aquí y de allá, ¿no? Donde obviamente tienen sueños a veces muy beatíficos respecto a sus patrias, sus países, qué sé yo, pero normalmente terminan arrasando todo a su paso, ¿no? Empezando por la gente que constituye su pueblo. ¿Cachai? Entonces, normalmente eso se transforma en una tortura, ¿cachai? Eh, y hay mucho de eso en el cuento, ¿no? Finalmente, yo creo que sí es un discurso onírico y metafórico sobre las dictaduras, ¿cachai? Es una especie de mise en scène, de puesta ahí en acto, de una suerte de dictadura, ¿cachai? Pero en este caso ambientada en las arenas del desierto, que por lo demás, como dice por ahí, el palacio del sultán está en todos los desiertos del mundo, ¿cachai? Y su pueblo está en todos lados, ¿cachai? Ahí hay una clave también muy borgiana, creo yo, muy de Aleph, ¿ah? Para entender ese lugar que ocupa aquel monarca eh, tremebundo, eh, y el sueño, digamos, que quiere alcanzar, que es maravilloso, ¿cachai? Pero el punto es cómo lo alcanza, cómo lo quiere alcanzar. Y ahí está el punto de todos digamos, los sueños políticos, ¿no? Los sueños de esas razones y sin razones que generan monstruosidad, ¿no? Oye, Juan, ¿tienes tus libros por casualidad ahí como para que vayamos Sí, comentando uno a uno para ver más o menos de qué tratan? exacto. Bueno, mira, ¿quieres que pasemos por cada cuento? Bueno, vimos el primero. El segundo cuento es un cuento bien querido para mí, porque la verdad que está dedicado a mi abuela, que en unos breves pasajes me contó su vida cuando tenía 7 años, creo que estuvo 7 o 10 años en la oficina salitrera de María Elena, y se fue con unos tíos para allá por un tema familiar medio trunco, qué sé yo. Eh, entonces es muy fuerte lo que ocurre en aquellas épocas, parrunto que por los años 20, una cosa así, un poquito antes o ahí entre medio de que el sueldo de Chile en esa época, que no era el cobre, era el salitre, eh, muriera finalmente en el año 29, que coincidió además con el crash de la bolsa de Nueva York, ¿no? Eh, Mira, yo he investigado ese momento y se decía que acá a los alrededores de Santiago había gente viviendo en cuevas en el año 30, 31. Para que tú te des cuenta, entonces te des cuenta de qué tipo de país había, ¿cachai? Vinieron hordas de personas que vivían allá en el norte porque no había pega, ¿cachai? Si esa era la única pega que había, y cuando llegó el salitre sintético todo se fue al carajo. Entonces, habían hordas de personas, estaba la Alameda acá en Santiago, llena de gente que pernoctaba ahí, hacía sus necesidades ahí, comía ahí, hacía de todo. Y el Estado chileno no halló mejor cosa que pescar a cientos o miles y se los llevó en trenes para el sur y los fue dejando en estaciones como caían, ¿cachai? Porque por último en los campos había no sé exactamente las circunstancias y cómo lo hicieron, si lo hicieron delicadamente o de forma muy dictatorial, me imagino. Pero recorrían los campos desarrapados, ¿cachai? De forma muy paupérrima. Chile era muy pobre en esa época, pobre comillas, ¿no? Eh, la mayoría del país era muy, muy pobre. Y se me figuró, digamos, una imagen, entonces, pero enclavada en el desierto otra vez, y el viento otra vez, ¿cachai? A rato. El viento es un personaje bien importante en varios cuentos como te has podido dar cuenta del libro.
es como casi una entidad que mediatiza, ¿cachai? Ese paso a otro mundo, a otra condición de la razón, ¿no? A ratos he pensado, es un elemento mediatizador. Ujú. Eh, y, y bueno, ahí están los sueños de esa niña, que podría o no ser mi abuela, por supuesto, ¿cachai? Que narra esta historia, ¿cachai? En donde abunda el polvo, abunda el desaliento y donde lo único que nos sobra es el futuro, porque la verdad que no hay futuro en ese lugar. Y eso está mezclado, como lo dice el título, con cierta mitología indígena y visiones, ¿cachai? Que te produce el desierto, que podría no ser, o no ser espejismo, ¿no? Pero eso otra vez está mezclado, muy mezclado con el tema político, ¿cachai? Eh, que es propio de lo que te he contado por cómo se manejaban las cosas en ese tiempo, que no distan tanto de cómo se manejan hoy día, en cierto sentido, ¿cachai? Eh, Sí. claro, Después viene bueno, otro relato que me gustó mucho y me dejó como pensando bastante, que es Defenestraciones. Siento que ahí también hay una crítica un poco a la sociedad moderna, a la ciudad, a la locura a veces que hay en la ciudad. Y también hay una estética ahí de la violencia, pero también de una violencia autoinferida. Creo que es un relato impresionante, o sea, como que dan ganas de ver hasta una película que se base en ese, en ese relato. sí, pues bueno, el personaje Rogelio, que es un profesor de historia colonial, nada menos, y es muy importante esa chapa, ese título y esa profesión que él tiene, porque obviamente él tiene un ojo privilegiado para ver cómo ha sido despojado, ¿cachai? Cierta parte de nuestro país, sobre todo a partir de la mal llamada pacificación de la Araucanía. Mira los problemas que tenemos hoy, hasta el día de hoy, por esa pacificación, que tiene todo menos pacificar, ¿cachai? Al contrario, ¿cachai? Arrinconar, privar de lengua, privar de cultura, etcétera. Por eso es que no ha prosperado el diálogo, porque no hay interés en conocer. Pero volviendo al tipo, que está muy presente esto otro también, se juntan como planos, ¿no? Él tiene una compulsión o un llamado, como lo dice ahí el narrador, un llamado a saltar por las ventanas, pero no cualquier ventana, algunas ventanas, ¿sabes? Lo llaman. ¿Ah? Y no sabe por qué, y el narrador tampoco sabe por qué, y el lector tampoco sabe por qué eso ocurre, pero lo cierto es que ocurre, y es casi como un llamado del vacío, y del vacío de uno mismo, ¿cachai? De cómo nos podemos encontrar en ese salto, que por supuesto es un salto mortal, es un salto que podría llegar a ser el final, ¿no? Donde o nos encontramos o al mismo tiempo no, no, no desaparecemos, ¿no? Eh, Tal vez tenga que ver algo con el budismo, el satori, ¿no? Eh, pero en el estricto rigor tiene que ver también con lo siniestro profundamente, porque precisamente lo siniestro tiene que ver con lo familiar vuelto extraño, ¿no? Que es digamos, una de las definiciones de lo Unheimlich en alemán, que como tú sabes eso lo desarrolló a propósito del gran cuento y del gran autor Eta Hoffmann, Nombre de Arena, lo desarrolló Sigmund Freud para explicar ese cuento, aquella forma de entenderlo en Heimlich. Heimlich en alemán significa eh, lo propio, lo patrio, lo de la casa, lo que te constituye como identidad en el lugar en que vives. Eso significa Heimlich en alemán. Entonces, esto es lo familiar, eso propio que te constituye, pero vuelto extrañísimo. ¿Ah? Y en ese sentido, claro, aplica todo el rato lo siniestro en la medida que esa
eh, quizás compulsión, pero él habla también de que él no tiene ninguna intención, o sea, no hay una intención, al menos en la declaración, de él ser un suicida al cometer este acto, pero su acto provoca cosas en la ciudad, eh, reacciones como en el efecto mariposa, donde tiene detractores y feligreses como eh, eh, prestos a seguir su supuesta iglesia, ¿cachai? Que no es tal. Entonces es una situación muy controvertida, muy compleja y por supuesto filosófica, ¿cachai? Pero al mismo tiempo muy terrorífica, creo yo, ¿no? Eh, Sí, sin duda que y está, está muy bien logrado. Después sigue el relato que da título a esta obra impresionante, que se llama El día más salvaje, que también muestra un poco el... También yo creo que en el fondo, bueno, no sé, quizás mi percepción como lector, quizás tú buscabas como otra cosa, no sé, pero al menos yo lo que percibo ahí es como un poco la rutina, el tedio de las grandes ciudades, la impersonalidad. Veo que hay una gráfica de lo terrible de repente de esta impersonalidad que tenemos cuando vivimos en la ciudad. Bueno, y también es un relato poderoso. Cuéntanos un poquito de El día más salvaje. sí, El día más salvaje, que da título al libro, claro, es un relato también de la penumbra tenebroso, es un relato del habitar y del mal habitar, ¿sabes? Que entronca mucho con mi libro primero, lo tengo acá, lo voy a mostrar, que es Vertederos, ¿cachai? El vertedero es el lugar no solamente donde van a parar los residuos, la basura, o los residuos de cualquier cosa, sino que es el lugar también por donde se expulsa aquello que entendemos por basura o residuo. Entonces, en estricto rigor, el vertedero también es susceptible de ser la ciudad. ¿Ah? De la ciudad tiene esa propiedad de, ¿por qué? Porque ya que hablábamos de los indígenas y todo eso, expulsa hablas, expulsa eh, sentidos de entender, digamos, el habitar, expulsa lógicas, expulsa cuerpos, etcétera, ¿no? Eh, y en ese sentido, es como sacado ese cuento del vertedero de alguna manera, o dialoga con ese libro, esa novela, que es mi primera novela. Y la única hasta el momento, digo primera porque tengo otras escritas, pero bueno, ya verán la luz. Eh, y claro, y tiene que ver con el, como tú dices, con el tedio, pero también desde un lugar desmedrado, porque el protagonista es una persona que trabaja en una procesadora de pollo, ¿cachai? Que a los pollos los meten de a 5 de a 7 de a 10 en unas jaulas que eufemísticamente le llaman baterías, ¿cachai? En la jerga de estas procesadoras y los pollos crecen enredando sus dedos, ¿cachai? Alrededor de las jaulas. Le crecen las garras y todo, y les cortan el pico con eh, una sierra eléctrica para que no se picoteen, para que no se autofagociten, ni fagociten a los otros gallinas o pollos. Y se dice que eso es indoloro, ¿cachai? Pero como todo animal sensible, yo creo que el dolor siempre está ahí, ¿cachai? Como es un sitio que no se come del pollo, al menos hoy en día parece que en tiempos se comía todo del pollo como se comía todo de todos los animales, ¿no? Hoy hay muy poca gente, me incluyo, ¿cachai? Que come panita o que come hígado y todas esas cosas, ¿no? Eh, pero sí, pues, el tipo dice, bueno, estoy y trabajo en el infierno de los pollos, ¿cachai? El tipo está encargado de sacarle los residuos a los pollos, además, ¿cachai? O sea, están en el infierno y en el vertedero de los pollos. Eh, y al mismo tiempo, y para no, digamos, ahondar mucho más, empieza a haber una especie de rebelión canina, ¿cachai? El cuento tú lo podés leer de múltiples maneras, desde un punto de vista político, de un punto de vista ecológico, de un punto de vista espacial, habitacional,
de un punto de vista fantástico eh, y terrorífico, por cierto, ¿no? Es como la película Los pájaros, pero con canes y mucho más al chancho. Para usar todas las metáforas animalescas, ¿cachai? Y además que tiene como toda esa cosa como muy nacional en el lenguaje, la descripción como que, no sé, es como muy cercana, la verdad. Sí, Después sí, continúa Pies, que es un relato breve que me pareció muy interesante porque en el fondo juega un poco quizás con lo surreal. Siento, y esto me llama mucho la atención, de que normalmente cuando leemos un autor sentimos que es como la repetición de lo mismo, quizás varía el paisaje, quizás varía un poco el tiempo histórico, pero nada más. Pero en tu caso sí. noto que cada relato es como una construcción totalmente distinta, eso me pareció muy singular. Y bueno, Pies, un relato pequeño, pero en extensión, pero que igual te genera como una sensación de extrañeza de lo weird. Cuéntanos un poco acerca de Exactamente. Pies. También es lo familiar vuelto extraño, porque qué más extraño que los pies se rebelen, ¿cachai? En un cuerpo y empiezan a querer comandar el cuerpo, ¿no? Ocurre digamos, una situación bien particular, mejor no la cuento, y por la cual llegamos a ese otro estadio, en donde los pies están luchando por comandar el cuerpo, ¿no? Y transformando a ese sujeto, digamos, en otra cosa, en una cosa incognoscible, ¿cachai? Porque, porque no sabemos qué resulta de eso, ¿cachai? Es como, no sé, pues como el relato La Mosca, ¿cachai? Cuando tú mezclas La Mosca con Brandle, ¿qué es lo que ocurre ahí, no? Estoy hablando de la película, no del cuento de nuestro amigo, Langeland, ¿ah? El francés. Eh, y el cuento me parece mucho más notable que la película. Eh, y, y claro, qué pasa en esa mezcla? No lo sabemos. El cuento no lo resuelve, pero evidentemente pasa que mucho más que con las manos, los pies son en el estadio, digamos, cultural en que estamos, quizás no cuando éramos monos, ¿cachai? O primates, no hacen cosas. O sea, tú te das cuenta de los pies cuando te duelen nomás, ¿ah? Cuando tienes talón de Aquiles, cuando te clavaste algo, no sé, cuando caminaste mucho, los zapatos te aprietan, pero los pies no hacen cosas más que caminar. ¿Ah? También las manos, ¿cachai? Son nuestro eh, instrumento y nuestra prolongación en el mundo, ¿cachai? ¿Ah? Pero pareciera que con los pies no hacemos mucho más, ¿no? Son esos elementos como medios despreciados del cuerpo, hasta que los perdemos, hasta que se enferman, qué sé yo, ¿no? Pero así en un cuerpo sano, tan sano como te veo a ti, por ejemplo, me veo yo, eh, no hacen cosas los pies, ¿cachai? Más que llevarnos de un lugar a otro, ¿cachai? Y sería, ¿no? Entonces, es bastante sui generis también que los pies empiecen de alguna manera a pensar, ¿no? Y a apropiarse de este cuerpo. Es una posesión satánica, al mismo tiempo que biológicamente bastante, una hipótesis biológica, ¿cachai? No quiero decir que sea un cuento de ciencia ficción, ¿ah? Podría serlo también, pero es una posesión, ¿ah? Yo creo, ahora que lo pienso bien, creo que hay parte de un, de un exorcismo mal hecho o algo por el estilo, ¿cachai? Pero también es una hipótesis respecto a nuestra biología y a ese cuerpo futuro, ¿cachai? Que podría advenir, ¿ah? Bueno, a Así me propósito lo... claro, de todo este tema de, no sé, que es como tan actual, que antes lo veíamos como muy, muy lejano, ¿cierto? De el tema de los chips en el cuerpo, hay una ley Claro, sobre mutaciones, sí, o sea, han surgido muchas
ya no son mera hipótesis, bueno, está esta cosa Neurolink, ¿cierto? Entonces, todo eso Claro, también puede ir reconfigurando un poco la idea de lo corporal. claro. Ahora eso tiene que ver con el poshumanismo, pero en estricto rigor, esto más bien es como un estadio ni siquiera anterior, sino que con un paso al costado, porque en el fondo es como, mira tú, po, en el Día Más Salvaje hay una rebelión, ¿cachai? Que podría ser también, eso un paréntesis, ese cuento lo escribí 7 años antes del estallido social, ¿cachai? Podría leerse también de esa manera, como una especie de sueño anticipado, ¿cachai? Una especie de premonición sobre eso. Mucha gente me ha preguntado sobre eso y no lo hice pensando en eso, ¿cachai? Pero sí, en el cuento está, digamos, toda esa descomposición social, ¿cachai? Que podría llevar a aquello. Si ahora yo lo contrapongo o lo contrasto con este otro, claro, ahí también hay una especie de rebelión, pues, solamente que en este caso son los pies rebelados frente a todo lo demás, ¿cachai? Y sobre todo frente a lo que todos entendemos que es lo que nos comanda, ¿cachai? Que es la cabeza, ¿cachai? Siempre tenemos todas las fichas puestas en que lo que nos comanda es la cabeza, bueno, y cuando nos toca, no sé, pues emparejarnos o creer en el amor, ¿cachai? Que el corazón, ¿cachai? Pero jamás los pies, olvídate, ¿cachai? Los pies, no sé, pues, son para andar en el barro nomás, ¿cachai? O meter en la arena, ¿cachai? No mucho más, ¿cachai? Sí, pues, es una Eso. interesante como revisión del predominio de los órganos dentro del cuerpo, me parece súper interesante. Bueno, ya llevamos casi una hora, entonces no, no vamos a poder seguir viendo relato a relato porque nos faltan como 5 todavía, Sí, pero sí sí, creo que además si dejamos un poco la sorpresa para los lectores, para que se vayan sorprendiendo con estos relatos. Sí creo que es urgente como que nos cuentes más. Tú vas a tener un evento pronto de lanzamiento de este libro, cuéntanos qué día va a sí, ser, si sí, hay... bueno. Ujú. Hay un evento ahora el 2 de abril, que bueno, yo tuve una previa en Algarrobo probando motores, ¿cachai? ¿Ya? Para esta, absolutamente no es una carrera, pero probando motores de este buque, y ahora el 2 de abril en la Universidad Autónoma, pero al día 4/25 voy a estar lanzando, se portaron fantásticos, han portado los chicos ahí de la Autónoma, doy muchas gracias a su eh, director de extensión, que es Cristian Holguín, que nos ha acogido súper bien, se volcó desde el primer minuto cuando supo que queríamos hacer esto, y me acompaña un tremendo, yo creo que uno de los 5 poetas más importantes de vivos de Chile, que es Thomas Harris, ¿cachai? Que además tengo la suerte, o tenemos todos la suerte, de que es cultor también del género, entonces entiende muy bien todo el tema gótico, el tema del terror, y no dudo que su texto va a ser algo bastante particular. Me siento muy arropado, ¿cachai? Con ese acompañamiento. Va a estar Bernardita El Tit, que es una profesora muy, muy seca de la UDP, que ya me acompañó en el Algarrobo, se volcó de inmediato, ¿cachai? Y creo que le gustó mucho el libro también. Entonces también le va a dar ese cariz un poco más académico al lanzamiento, que entrega una nueva raya del tigre en el fondo. Y Nicolás Poblete, que es un tremendo escritor, que ha hecho montones de libros, Sinestesia, eh, Dame pan y llámame perro, etcétera, ¿no? Eh, y él también es doctor en literatura, y yo creo que va a tener otro abordaje respecto a los cuentos. Entonces, el lugar está precioso, un auditorio de 450 personas, entonces la verdad que no creo que nadie ande a los topes. Y fantástico poder encontrarse con la gente también, fíjate que buena la pregunta, Sergio, porque nos hemos pasado cuánto rato ya hablando como estamos tú y yo, eh, bueno, no es que sea malo, pero no es como esa energía que uno recibe en vivo y en directo, y menos cuando vaya a lanzar algo que ha sido tan, que lo que se me quedó en el tintero, eh,
trabajado como este libro tantas veces. Yo creo que este libro lo limpié, yo creo que unas 80 o 100 veces pasé por encima de él. Wow. Y no podía entender por qué siempre encontraba cosas, ¿cachai? Seguramente podrán seguir habiendo cosas, ¿cachai? Tú, ¿cachai? Que la perfección es enemigo del bueno a veces también, ¿no? En este caso creo que no ha sido así porque ya yo paré en un momento y pero soy muy obsesivo, ¿cachai? Para responderte también aplazadamente preguntas anteriores. Muy obsesivo con la cuestión y bueno, creo que de alguna manera espero que se haya notado, ¿cachai? Esa pulcritud que se quiere lograr, pero sin perder la frescura de las imágenes y todo lo que se quiere decir y narrar. Eh, eh, De eso no hay duda, ¿no? Yo creo que de verdad que es un trabajo muy prolijo y, como te decía, totalmente admirable. Ahora, si hubiera gente de los que están viendo ahora este video, quisiera asistir, ¿es factible, no sé, alguna entrega de es alguna factible entrada, en no la sé, medida algo que así? no, sí, sí, es factible, pero en la medida que se comuniquen a arroba Juan Chapel al Instagram y me manden un mensaje, porque van quedando súper poquitos cupos, entonces no sé si después tú ahí con los Ya, generadores de caracteres perfecto. voy a poner Sí, arroba Juan sí. Chapel, porque ahí vamos viendo día a día, o sea, queda un poquito menos, un poquito más de una semana para que sea el tema, es a las 11 de la mañana ahí en el. O sea, que hoy día los horarios están todos complicados, ¿cachai? La universidad está abriendo su auditorio exactamente y la universidad completa para mí, ¿cachai? O sea, así ¿cómo se llama? De gracias tengo que darle agradecimientos a la universidad, se portaron fantásticos. eh, y que me escriban nomás, no sé cuántos cupos podré dar, porque tú cachai que los aforos son bien limitados, ¿cachai? Pero bueno, vamos a presentar un video alusivo, yo creo que va a haber un ambiente súper potente. Y bueno, y a mí me tiene muy contento el libro porque es publicada cada 7 años, por ahí te lo decía. Y bueno, acá está El Vertedero, está El Astro Umbrío, ¿cachai? Que es un libro de prosa poética también, bien oscuro, lo pueden ver desde la tapa del plan. Y este ya es un tema más íntimo que es el Memorias del Corazón de Fuego, que es un libro más memorial, ¿no? Lo hice a propósito de mi padre muerto y que está muy vivo al mismo tiempo, ¿cachai? Continuando un escrito que hizo él, ¿no? Eh, pero claro, El Día Más Salvaje yo creo que inaugura una nueva y renovada eh, seguidilla de libros que yo creo que van a venir, yo creo que vienen por lo menos unos 2 o 3 libros de cuentos más y unas 2 o 3 novelas en lo relativamente inmediato. Y vamos a ver cómo camina todo, pues yo sinceramente espero que el libro también cruce fronteras, todo se va a dar orgánico, ¿cachai? Uno no puede estar apurando de forma artificial procesos, ¿cachai? Pero yo sí siento, modestia aparte, que el libro podría tener esa fortaleza que tú has visto en él, ¿cachai? Que te agradezco tu lectura, que para mí es súper importante tu lectura, porque tú sos una de las no muchas personas que tiene el bagaje, la sensibilidad y la profundidad para captar estos temas después de una cantidad de lecturas de todo tipo, desde el ocultismo hasta la narrativa, ¿cachai? De este tipo y pasando por un montón de cosas más. Entonces, para mí es un privilegio que tú lo hayas leído y además me siento súper honrado, ¿cachai? Con tu apreciación y tu lectura. Tú sabes que los libros se defienden solos, no tiene que ver a veces con amistades, sino que con lo que realmente está ahí, ¿no? Se defienden solos igual que las personas, ¿no? Así que es muy bueno. Y en ese momento, cuando uno recibe la lectura de alguien o la crítica de alguien, es cuando uno de verdad dice, chuta, acá parece que algo ocurrió, se perdió una estrella, aunque esa estrella sea oscura, ¿cachai? Eh,
no tanto cuando te sacan como entrevistándote o en una noticia, que es maravilloso que ocurra, porque tú sabes que los espacios culturales hoy día están cada día más reducidos en la prensa tradicional. O definitivamente no existen, se acabaron, imagínate, se acabó Televisa y se fueron, ¿cuánto? 20 revistas para la casa de un solo suácate. Entonces, claro, es muy bueno que pase esto y que esas lecturas sigan y continúen, porque finalmente un libro uno lo lee solo, pero después se reactiva en montones de conversaciones, ¿cachai? Eh, pasa a ser parte de tu vida, ¿cachai? Si es que esas imágenes, como tú decías al principio, aunque sean tremeundas, eh, te acompañan, ¿no? Eso me ha pasado con montones de cosas, ¿cachai? Me pasó con un cuento que de alguna manera tiene un espejo acá, que es El hombre de la multitud, de Allan Poe, ¿cachai? Que para mí es muchísimo más importante en ciertos sentidos que El corazón del ator, que La máscara de la muerte roja, que El retrato Oval, o El hundimiento de la casa H, etcétera. El hombre de la multitud, ¿no? Porque prefigura ese hombre que viene, ¿no? Que es un hombre terrorífico. ¿Ah? Eh, o ciertas cosas, por ejemplo, que yo soy muy devoto, ¿cachai? Y cada vez más de Clive Barker, por ejemplo, ¿no? Yo considero que el tipo después renegó, ¿cachai? Me dio mucha pena, pero bueno, así nos pasa en la vida también, pues no sé, tengo la introducción que hizo Valdemar, ¿cachai? Que la escribió él mismo, a ratos cuenta una historia de cómo ya no es el tipo que escribió esos relatos, ¿cachai? Donde siempre los monstruos ganaban, ¿cachai? Siempre los monstruos eran los héroes, ¿cachai? Y ahora se dedica a hacer, eh, no sé cómo se le llama ahora eso, ficción oscura, fantasía oscura, ¿ah? ¿Cómo se llama su compatriota inglés también? De Sandman, ¿cómo se llama? Neil Gaiman, a lo Neil Gaiman, pero eso que hizo en los 80 con los cinco cuentos, De 5 libros sangre, de sangre, increíble. una Eh, cosa Alucinante. Y muy maravillosa. original Y dentro si del hicieron, género. En la historia del sí, género marca un antes y un después. No es una copia de Poe, no es una copia de Lovecraft, no, no, tiene no, no, autonomía. no, exactamente, y bueno, si le sumas Hellraiser ya está en otro lugar, ¿cachai? Y ¿sabes qué? Si me permites decirlo, yo, mira, no me gusta hablar mal de nadie, pero sí siento que tú diste en el clavo con una pregunta que no sé si la pude desarrollar del todo. Eh, sí, yo tengo a veces un problema con el terror tradicional. No me refiero a Poe ni a Lovecraft, me refiero a sus réplicas, ¿cachai? Que yo no entiendo la literatura si no tiene una búsqueda personal de originalidad, ¿cachai? Eh, 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 la literatura, el ensayo, digamos, la escritura en general en todas sus vertientes. Eh, no entiendo cómo tú no puedes dialogar con tus materiales, en este caso la escritura misma, ¿cachai? O tu poética, ¿no? No me gustan los cuentos de tres cucharadas y a la papa, ¿cachai? Donde tú leíste el cuento y después te olvidaste, porque al conocer el enigma, conoces todo, ¿cachai? No es de esos cuentos que tú vuelves y vuelves y vuelves y en distintos momentos de tu vida te dicen mil cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un trabajo con los materiales, ¿cachai? Con la escritura misma. Entonces, esa cosa, esos cuentos que son por capas, ¿cachai? Digamos, la escritura que va a quedar, ¿cachai? Por eso es que a lo mejor a ti también te hace sentido o no te hace sentido a rato esa otra escritura que a veces se hace en lo nacional y en lo internacional también, que es muy copia, no sé, pues, del pulp que se hacía en los 30, 40, ¿cachai? O qué sé yo, no estoy contra eso, pero ya se hizo, ¿cachai? Y bueno, mezcla eso con otra cosa, pero no me hagáis lo mismo, ¿me entendés? Creo que ahí hay una cosa que no, que te lo da el oficio de escribir, ¿cachai? Y cómo te enfrentáis tú con lo que tú tienes ahí entre manos, ¿cachai? Y cómo puedes generar desde eso otra matriz.
Yo creo que esa pregunta, no sé si se la hacen todas las personas que se sientan frente a una hoja o un computador a escribir. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. Soy de la misma opinión. Y bueno, respecto de otros autores, ¿qué opinas de esta especie de boom del horror, especialmente de la mano de varias mujeres, acá en Latinoamérica y en México, en Argentina, Mariana Enríquez, pero hay muchas, hay otras argentinas también, en Ecuador incluso hay una. Sí, Eh, la, ¿Qué opinas la María de también esta me nueva parece ola del fantástico. horror Sí, sí, latinoamericano? sí, me parece fantástico y muchas mujeres, sí, bien, yo creo que tiene que ver con la emergencia también de los femeninos, ¿no? Tú también que hablas tanto de la diosa pura, a lo mejor estarás de acuerdo, ¿cachai? Bueno, nuestra sociedad años miles era matriarcal, no era patriarcal, ¿cachai? Y las diosas eran las que regían y no los dioses, etcétera, o una conjunción de los dos, no sé. Me parece fantástico lo que ha pasado con la Mariana Enrique, me siento súper cercana en ciertos puntos con ella, ¿cachai? Porque ella también recoge, ¿cachai? Eso que está pasando en Latinoamérica, lo que ha pasado en otros países a nivel político, cultural, económico, de todo tipo, ¿cachai? Porque son parte de tu vivencia, de cómo creciste, ¿cachai? Nosotros crecimos en sociedades vigiladas, ¿cachai? O hipervigiladas, eh, con pocas salidas culturales, ¿cachai? Eh, eh, Constreñidos a nivel del decir, ¿cachai? Tú no podías decir, ¿cachai? Cualquiera te podía delatar, ¿cachai? Eh, Era muy chico yo y quizás tú para entender, ¿cachai? Que había muerte rondando, ¿no? Quizás ya a mediados de los 80, finales de los 80, uno entendió más cosas. eh, y también entendió toda esa propaganda vil que te metían, ¿cachai? Cuando chico también, desde hacerte cantar todos los lunes la canción nacional cuando te formaba, y todas esas cosas que son deformaciones, ¿no? En el fondo, ¿cachai? O son deformaciones de la educación, ¿cachai? Que quería dar un estado eh, cuasi totalitario, dictatorial. Entonces, hacernos cargo de esa memoria y cómo impacta hasta el día de hoy, ¿cachai? Porque esa memoria no acabó, la dictadura no acabó, ¿cachai? La dictadura continuó en múltiples cosas, ¿cachai? Que nos constituyen hasta el día de hoy, ¿cachai? Por algo hay un estallido hace 2 años atrás, ¿cachai? Que tiene los coletazos que tiene y que llegó a proponer el presidente que tenemos, ¿cachai? Bien o mal, yo no estoy metiendo en ese mambo, pero todo está concatenado, no, nada es al azar, ¿cachai? Sucede así porque se llama las consecuencias son fruto de nada más que el azar. Eh, Pienso que todas esas personas están viendo eso también, lo que no significa que uno de repente no se mande un cuento que no tenga nada que ver con eso, ¿cachai? Como yo tengo varios, ¿cachai? Incluso en este mismo libro. Pero sí, parte de lo mío va eh, como marca telúrica en un monitor, va marcando a ratos eso, ¿cachai? Creo que lo de Mariana, el libro que se ganó ahora, otra parte de noche, que aún no lo leo, porque hay que tener tiempo para leer esas, no sé, 600 páginas, no sé yo. Pero muchos de sus cuentos hablan de desaparecidos, ¿cachai? Hablan de fantasmas, ¿cachai? Barrios marginales. Exacto. Eh, y me parece fantástico esa emergencia si se hace con ese rigor, ¿cachai? Porque para lo otro ya hay mucha gente, ¿cachai? Que ha hecho cosas que son bastante olvidables o que la verdad que como propuesta escritural no tienen mucha potencia, ¿cachai? Quizás la pasáis chancho un ratito, pero no mucho más, pues, ¿me entendés? Entonces, eso también pasa con gente de otras latitudes, o sea, no estoy diciendo que en Chile se haga malas cosas. Eh, pero si yo pudiera proponer una escritura o yo sentarme a dialogar con una escritura, ciertamente sería con gente como la Mariana Enríquez, ¿cachai? La Schweblin, un poquito menos, ¿cachai? Pero es muy interesante lo que hace. Tal vez no sé si se llama Ana María,
pero su apellido es Chúa, en Argentina también. A ratos me gusta mucho ese eh, eh, reventón que tiene de la palabra César Aire también, que también le salen sus cosas fantásticas, y el tipo te puede armar una historia de cualquier cosa, de un fósforo que se le cayó, ¿cachai? ¿Me entendí? Porque el tipo es no puede parar de decir, ¿cachai? Y de estar urdiendo cosas, ¿cachai? Eh, eh, en México hay un par de personas que se me olvida y en Ecuador también. Estamos muy desconectados, o sea, de repente uno no puede estar a tono con todo. Eh, eh, Tal vez interesante, por ejemplo, este chico que está publicando eh, también para hablar de los iberoamericanos, Bueso, el propio Valdemar, ¿cachai? Emilio Bueso, Valdemar, que tiene un par de colecciones de cuentos, varias novelas en realidad, no solamente Valdemar. Eh, Hay una novela bien simpática, que te la leí en un ratito, que ocurre en Egipto y no recuerdo, pero que tiene un trasfondo Lovecraftiano, ¿cachai? Me parece bien, ¿cachai? Ahora, yo creo que, como tuviste acá, no hay que abusar de esos trasfondos ni Lovecraftianos, ni de allá, ni de acá, ¿cachai? En demasía, ¿cachai? Como, porque pareciera, ¿cachai? Que los homenajes se transforman en tu vida, ¿cachai? ¿Me entendí? Y como que te traga el autor, ¿no? Está bien leerlo, pero yo no soy Borges, ¿cachai? Ni quiero serlo, ni soy Lovecraft, ni quiero serlo, ni soy Poe, ¿cachai? Ni tampoco quiero serlo, ¿cachai? Entonces, esa cosa de beber es como los vampiros, ¿no? Tú tenés que beber, como nos dicen las películas clásicas, hasta cierto punto, si no te bebéis la muerte, ¿cachai? Ujú. Beber hasta que la cuestión te reviva y te ilumine con esa sangre maravillosa y nueva, ¿cachai? Pero si vais un poco más allá, nada, pues te convertís en lo que estáis bebiendo, nada más, Efectivamente. ¿cachai? Entonces, este es un problema que ocurre mucho y muy seguido. ¿Ah? Pero es porque de repente los escritores a ratos no tienen clara su voz. Y eso es lo más difícil de encontrar cuando uno escribe, ¿cachai? Y eso no es dos cucharadas y a la papa y hiciste un cuento y ya la encontré, ¿cachai? No, eso es Eh, práctica, trabajo, constancia. Sí. Exactamente. Entonces, si tú me pusieras en algún lugar donde está mi horror, yo creo que está ahí, ¿cachai? En el cruce de todas esas vectores y el cruce de caminos, encrucijadas, ¿cachai? Ahí están las pezuñas de mi diablo, ¿cachai? Y ahí toco la guitarra debajo de la higuera. Pero es muy distinta esa higuera y esas calles que se cruzan y esa guitarra y ese diablo, ¿cachai? Lo que no significa que uno no pueda revisitar y volver de repente a cuestiones clásicas para darle un giro, una otra vuelta de tuerca, para proponer algo nuevo, ¿cachai? Porque ¿para qué voy a hacer una nueva historia de fantasmas a lo James, o a lo Benson, o qué sé yo? No, eso ya se hizo en el siglo XIX, ¿cachai? Hoy día, Y se ¿para qué hizo hacer bien. una nueva casa? Claro, ¿cachai? ¿Para qué hacer una nueva casa encantada a los Shirley Jackson, ¿cachai? Eso es rico leerlo, pero si vais a inventar una cuestión, inventa algo nuevo, ¿cachai? Distinto, que me diga otras cosas del alma humana, ¿cachai? Que me muestre otras oscuridades, ¿cachai? Que me lleve para otros territorios, pues, no hollados, no conocidos todavía, ¿cachai? Yo pienso que esa debe ser, y entonces, claro, esa debe ser la labor, y entonces tu labor es súper complicada, si la veías así, no puede ser sino complicada, ¿cachai? Porque tú tenés que leer mucho, tenés que dialogar mucho contigo, además, con tus propios fantasmas y tus propios demonios, tenés que dialogar con tu historia y con la historia del lugar que habitas, ¿cachai? Y bueno, ojalá un poco con la del mundo. Y entonces toda la mezcla de eso, ¿cachai? Hace que tu caldo sea no la sopa de zapallo que metiste a la juguera antes de ayer, ¿cachai? Otra cosa.
efectivamente. Bueno, Juan, para ir finalizando, unas últimas palabras que tú quisieras como compartir, ya sea acerca de tus libros, acerca del proceso narrativo, algo que te gustaría como expresar. Mira, no, yo la verdad es que invito a la gente a buscar el libro, ¿cachai? Creo que, como tú dices, es una propuesta distinta dentro del horror, la escritura, la fantasía nacional, ¿cachai? Fantasía entendida como ese momento en que se friza lo real, ¿no? No la fantasía de las hadas per se, o los gnomos per se, o el mundo fantástico, que es el mundo de lo maravilloso. ¿Cachai? Eh, y creo que acaban de encontrar, ¿cachai? Una exploración distinta, ¿cachai? Que es lo que mejor puede ofrecer el libro. Además, mira, modestia aparte, creo que el libro quedó muy bonito en términos del arte, la Sí, edición. Se van a encontrar ahí sí, con varias como... claro, eh, sí. hay un primor que también viene de mi gusto y mi búsqueda de objetos bellos, ¿cachai? Cuando busco libros, por ejemplo, o me gusta surtir la biblioteca, ¿cachai? Que, que nos diferencia mucho del libro digital, por el cual no tengo ningún problema, porque también lo que uno no puede conseguir de repente en el Kindle lo trae de otro lado, pero cuando se compra el libro uno lo compra por el olor, la cercanía de la textura, por los colores, por las portadas maravillosas a veces, por el empaste, porque es un objeto de colección, ¿cachai? Entonces es algo que uno va a volver a revisitar, ojalá, ¿cachai? A pesar de que muchos libros uno los compra y no los lee, ¿cachai? O los adquiere, te los regalan y no los lee. Pero yo creo que esa es la aspiración máxima, porque el día más salvaje sea un libro leído, ¿cachai? Y bien leído y releído, como decía Borges, lo importante no es leer, voy a leer. Eh, yo creo que es la aspiración máxima de cualquiera que escribe, ¿cachai? De ¿Y dónde lo ahí, pueden conseguir? Aquellos mira, que... en este momento pueden conseguirlo en la librería Antártica de todo Chile. Entiendo que hay en Temuco, en Viña, en Moles, Arauco, qué sé yo, en Concepción, en Antofagasta, acá en Santiago, un montón de lugares, allá en la quinta región, creo que en Los Moles, en la librería nacional, en la No Altamira, acá en el Drugstore, Bookland, que leo Vitacura, y bueno, un montón de lugares más. Luego creo que llega a la Feria Chilena del Libro también, está también online, porque en esta travesía, en esta aventura, tengo que decirlo, casi se me olvida. Eh, ahí me tiran las orejas, o me las tiro yo mismo. Me acompañan los amigos de Ocho Libros Editores, que están haciendo la distribución poniéndose mucho el hombro, que no es fácil, ¿cachai? Porque tú sabes que en Chile hay un tema con el tema librero, o sea, hay mucha gente que no entiende, digamos, que el libro es un bien que costó hacerlo, que cuesta dinero, ¿cachai? Y entonces abundan los que no te lo devuelven, los que no te pagan, etcétera, los que no te liquidan simplemente, etcétera. Entonces es bien complejo el tema de moverse en librerías y como no es mi tema, digamos, habitual, yo se lo dejo a gente que sabe, porque la verdad que me metería en un mambo complejo, ¿sí? Así que en todos esos lugares, y bueno, en la web de Ocho Libros lo pueden encontrar, como en la web de las cadenas, etcétera. Y pronto yo creo que, bueno, ahí podemos decirle a los que están viendo que a lo mejor a través de tu canal podríamos abrir un buen escaparate, ¿no? Así que eso lo vamos a ver en su momento, pero por en cuanto a eso, y los que quieran escribirme, Juan Chaplin, es igual que manzana en inglés, por si acaso, pero con CH inicial, y me escriben si quieren asistir y veo cuántos cupos queda y bueno,
eso es a la suerte de la olla, porque no sé si van quedando tantos, ¿cachai? Así que por el Perfecto. aforo, ustedes saben. Y lo otro es que tienen que tener sus vacunas al día, porque estoy en casa ajena y ahí manda capitán y no marinero, entonces hoy día es así en los lugares públicos. Así Bueno, que Juan, se agradece la verdad como esta presentación. Ojalá que podamos quizá en 2 meses más hacer otra entrevista y hablemos como de un tema como particular. Quedaron muchas cosas, la verdad. Quizá hablar solo de Poe, quizá hablar solo de narrativa hispanoamericana y latinoamericana, chilena, que tú conoces muy bien, de María Luisa Bombal, que los dos somos verdaderos fans de ella. Entonces, creo que quedaron varios temas, pero por el tiempo, creo que como presentación estará bien. Agradecer nuevamente toda tu generosidad, eres una persona sumamente generosa, sumamente llana. Eh, Esto lo conversamos ese día que pudimos conocernos un poco más, de que muchas veces en el medio chileno como que están como estas figuras como vacas sagradas, como estas personas como que muchas veces es por mérito, pero otras veces por otros motivos políticos, económicos, familiares que están ahí, ¿cierto? Entonces es muy grato, yo lo digo sinceramente y lo digo aquí públicamente, es muy grato encontrar personas que sean súper sencillas, que permitan este diálogo fluido, sin el tema del ego, mira quién eres tú y mira que soy yo bacán, ¿cierto? Eso no se encuentra en ti. Y de verdad, insisto, chiquillos, lean a Juan Chaplin. El Día Más Salvaje es de las mejores cosas que he leído los últimos años, justo con la Mariana Enríquez precisamente, y Tomás Ligotti. A ese nivel, la verdad, hay relatos que no se les van a quitar de sus mentes, relatos que están sacados del mundo de las pesadillas y están escritos de manera sumamente satisfactoria. Así que muchas gracias y hasta un próximo programa de Disidencias. Muchas gracias, Juan. gracias, Sergio, que estén bien todos y gracias por todo.